Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En la noche de hoy y a muy pocas horas de la elección del pasado 24 de noviembre, estaremos hablando con la senadora Mónica Xavier acerca de la conformación del nuevo Parlamento y también del resultado de la reciente segunda vuelta, con una referente de la política uruguaya en este caso. En la presentación hablábamos de una referente política, no solo dentro del Partido Socialista, no solamente en el Frente Amplio, una referente política del sistema político en general. La senadora Mónica Xavier está esta noche con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Un gusto. El gusto es nuestro. Lamentamos realmente no poder contar con usted en el Parlamento. Vamos a estar hablando del Parlamento que dejamos, del Parlamento que se viene. Obviamente también estaremos hablando del resultado electoral, como no, y de la situación del Frente Amplio, de lo que ha significado este empuje de esta segunda vuelta realmente impresionante, y los por qué. De eso estaremos hablando. Pero me gustaría hablar antes de usted y sus vocaciones, la militancia, la medicina, la carrera política, 4 veces consecutivas parlamentaria, presidenta del Frente Amplio. ¿Por dónde pasan los corazones? Bueno, por un lado es muy reciente, no he tenido posibilidades de pensar las perspectivas de futuro, pero mi historia siempre ha estado vinculada a la militancia, desde múltiples lugares, así que seguiré trabajando por las cosas que para mí son fundamentales, aunque no sepa exactamente qué cosas voy a hacer, pero la militancia de base a mí me resulta absolutamente gratificante. La medicina, que es mi profesión, no la voy a retomar, ya hace algunos años, desde la presidencia del Frente, que la dejé, y bueno, aunque ha sido uno de mis amores, no estoy en condiciones de retomarla en este momento. Y bueno, creo que habrá muchas cosas para hacer. También está bueno tener un poco más de tiempo que todas estas secuencias en las que he tenido desafíos muy importantes. Después de la presidencia del Frente fui secretaria general del PS, claro, prácticamente sin tiempos entre una cosa y otra, así que está bueno que aplaque un poco. Y más allá de su profesión, o dentro del plano de su profesión como cardióloga, ¿le tocó dar algún consejo también a los compañeros del Parlamento o del partido con respecto a cómo cuidar su corazón? Siempre. Los hombres somos más renuentes a pedir consejos médicos, ¿no? En la presidencia del Frente dije, se eliminan a partir de hoy los bizcochos. Bueno, casi me quieren matar. Y introduje las frutas. Y en la Secretaría General también. Realmente tenemos, quienes hacemos política, una vida sumamente estresada. Hay otras tareas, sin duda, otras cuestiones que generan estrés, pero muy desarreglada, ¿no? Para mí, una de las cosas maravillosas fue que el Senado pasara a funcionar en la mañana. El Senado antes funcionaba como aún funciona la Cámara de Representantes, a partir de las 4 de la tarde. Perdón, a partir de esa hora son las sesiones plenarias, ¿no? Eso no quiere decir que de mañana no haya comisiones y un montón de cosas, pero antes siempre, cuando el Parlamento tenía escasos representantes de izquierda, siempre comenzaba en esos horarios, atendían sus buffets y después iban al Parlamento. Sin duda que ya hace unos cuantos años que el Parlamento es una cosa diferente, en la que se trabaja a toda hora. Y ¿te acuerdas cuando había apagones en reiteración real? Y cuando además los costos energéticos se debían pagar con mucho dinero que se restaba a otras políticas. Bueno, hay que recordar que en el 2004 estábamos ahí al borde del apagón, y que la diversificación energética que lograron nuestros gobiernos fue una hazaña que quienes tienen además estas reformas hechas hace tiempo, lo cual supone soberanía energética,
energías limpias, tienen el asombro de cómo Uruguay en tan poco tiempo logró esto que llevó mucho más tiempo en otros países. También me acuerdo cuando se fumaba en el Parlamento, sí. adentro. Entonces, nosotros ahí, todo el Parlamento pasó a funcionar en horarios en que hubiera luz natural. Y después no dejamos que se volviera al horario de la tarde. Porque, a ver, si hay una sesión especial con un llamado a sala, una interpelación, una cosa es empezar a las 9:30. Terminás de noche, pero terminás a una hora razonable. Si lo empezás a las 4:30, terminás en la madrugada. Claro. Y no es lo mismo la capacidad de trabajo que uno tiene empezando temprano en la mañana que a mitad de tarde, a segunda mitad de tarde. Sí, además la Cámara de Senadores tiene una particularidad, es que permite el ingreso de la luz solar, cosa que no ocurre en la Cámara de Diputados. Sí. O por lo menos yo no lo recuerdo tan claro como que se vea, digamos, un recinto un poco más amplio, pero más oscuro. Sí. Y alguna vez algún funcionario del Palacio me dijo, viste cómo están acá adentro metidos, no se dan cuenta de lo que está pasando afuera, ni si llueve, o si es de día, si sale el sol, si es de noche. En el Senado también es difícil de darse cuenta. Y además uno entra ahí, por lo menos a mí me pasa que me olvido de cuál es la hora, ¿no? Pero efectivamente hay una serie de condicionantes en el trabajo legislativo que te absorben muchísimo y hay que ser muy disciplinado para combinar la tarea esencial de legislar, de controlar al Ejecutivo con el vínculo con la gente. Claro. Y ha estado muy alejado estos últimos tiempos el Palacio Legislativo, digamos, del vínculo con la gente. No, yo creo que no. Creo que se han hecho muchas actividades con participación. Ha estado abierto el Parlamento a la gente. Sin duda que la tarea de vínculo, de salida y de recorrida es una tarea individual. Claro. ¿No? Difícilmente de manera colectiva las comisiones funcionen fuera del recinto parlamentario. Me acuerdo de haber estado en una legislatura en que se discutía si era reglamentariamente aceptable poder ir a sesionar afuera. Tuve una discusión en el 2000-2005 respecto de eso. Y bueno, ha habido sesiones en el interior del país, sí, o en barrios de sí. Montevideo. Son transformaciones que se han protagonizado y que uno a veces piensa, bueno, pero no es tanto. No, es y ha cambiado muchísimo. Claro, capaz que la pregunta estuvo mal formulada, porque en realidad si uno ve la agenda, digamos, de parlamentaria, muchos de los proyectos han sido impulsados por organizaciones sociales, o sea que lejos de la gente no están. No. Y la gente considera al Parlamento como un organismo de repercusión política relevante. Mi pregunta ¿Sabés que no tanto? ¿No? Las mediciones muestran que el Parlamento no está en la más alta consideración, porque en estos tiempos vivimos un momento en el que la política no cotiza al alza. Claro. Y bueno, muchas veces hay toda una práctica de mostrar que los parlamentarios somos ineficientes porque nos lleva tiempo legislar, que somos, al no entender muchas veces cómo se construye una ley, o que cometemos errores imperdonables, hay mucha más visibilidad sobre lo que hacemos y dejamos de hacer, sin duda. Entonces, yo creo que el hecho de que otras organizaciones en ese ranking que se hace en Latinoamérica, en donde Uruguay sigue siendo un país que pondera mucho más nuestra democracia que otros, y bueno, por algo somos una de las 20 democracias plenas en el planeta, y la única democracia plena en la región. Absolutamente. Y lo hemos visto en estos días, ¿no? Maravilloso comportamiento de nuestra gente. Ni que hablar, y ya hablaremos más adelante. Ahora, la transparencia de la gestión en el ámbito público es necesaria, hay que mostrarla. Fue una buena iniciativa también en su momento mostrar las sesiones parlamentarias a través de un circuito de televisión. Sí. Todo lo que conlleve, digamos, a que el ciudadano y la ciudadana común y corriente tengan posibilidad de ver qué hacen aquellos a quienes con su voto decidió colocar en el Parlamento es fundamental. Sin duda, y todavía falta mucho. Ojalá pudieran ser el Parlamento una caja de cristal donde se mirara para adentro por parte de quien lo quisiera. Pero además donde hubiera una difusión
mucho más importante, porque, por ejemplo, están en las páginas colgadas la actuación, los viajes, los motivos de los viajes, pero 2x3 vemos que se hace con eso una leyenda, ¿no? Como en cualquier otra actividad, habrá gente que lo hace de manera consciente y otros que, bueno, no hacen honor a la condición de servidor público. Pero justamente se trata de no hacer amarillismo, ¿no? Claro. Y que además la gente no compre ese amarillismo, porque un país como el nuestro tiene necesidad de estar lo más presente posible en todos los foros, ¿no? Y el Parlamento se relaciona con puntualmente algunos espacios. No concurre como Parlamento un montón de organizaciones que podrían perfectamente participar. Pero bueno, en aquellos lugares donde participa, quienes representan al Parlamento, obviamente son un grupo chico. Y hay costos que caen sobre quienes lo hacen. Entonces el tema es, ¿eso sirvió? ¿No sirvió? ¿Cuánto sirve? Nosotros tenemos que hacer rendiciones de cuentas, pero muchas veces no se pondera el que esas cosas revierten positivamente, y habrá otras a las que vamos. Claro. Y uno dice, ¿para qué vine a esto? Como también puede haber en mi profesión de médica, he ido a congresos que me han servido y otros que gasté la plata inútilmente. Sí, pero es parte de quienes integran precisamente tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, desmistificar, sin caer en la banalización del tema, Claro. pero desmistificar para que el ciudadano conozca cómo se trabaja realmente. En todas las profesiones debería ser así. Sin duda, pero bueno, viste que sobre los parlamentos siempre hay un foco en especial, que por el contrario es la casa de la democracia, Claro, ¿no? claro. Es donde podemos estar prácticamente todos de acuerdo a lo que la gente haya votado. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo Parlamento de acuerdo precisamente a lo que la gente votó? Porque hay parlamentarios con mucha experiencia que no van a estar, hay otros parlamentarios que no han tenido paso directamente por el Parlamento, otros en menor medida, porque después formaron parte del Ejecutivo o han estado en otras actividades. Bueno, a mí lo que más me preocupa es que no retrocedamos en cuestiones en las que en estos años se ha avanzado notoriamente. Y no me refiero solo a la agenda de derechos, también me refiero, por ejemplo, a la inclusión financiera, ¿no? Son todas cuestiones que cambian la lógica. Antes, y nosotros aún tenemos leyes que son de varias décadas y siguen siendo maravillosas. Yo escuchaba a un ministro de la Corte Electoral que decía, la ley de 1925, de la ley de elecciones, sigue marcando cosas muy claras. Pero en un montón de cosas, la legislación electoral, por ejemplo, debió haber cambiado mucho más. Debimos hacer una ley hace muy poco para la accesibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque la Corte Electoral se basa en esa ley que tiene cosas muy claras y otras rigideces por las cuales uno sabe que si alguien quiso hacer más accesible a alguien que tenía una discapacidad motriz el voto, hubo que sancionarlo porque la ley no lo permite. Bueno, seguimos penando con el voto en el exterior. ¿Ah? Somos el único país en la región que no ha consagrado el voto de nuestros ciudadanos en el exterior. En tiempos en los que además la movilidad humana es brutal, ¿no? Y donde la gente no solo lamentablemente tiene que desplazarse por situaciones de conflicto, la gente se desplaza por intereses peculiares de ir a estudiar algo, de trabajarlo en otro país, de volver a perfeccionarse en otro país. O sea, que nosotros no le demos ese derecho que además muchas veces es motivo de reiterar programas que hablan de nuestros compatriotas en el exterior, y uno ve que tienen la bandera del cuadro de fútbol de sus amores, que tienen la cuestión de la música o popular o el tango. Pero además estaría rompiendo con una inequidad, porque en realidad
Nadie dice que no pueda venir a votar quien vive en el exterior, sino quien tiene el dinero para pagarse el pasaje y el tiempo. Y hacerlo. Y el tiempo, obviamente, también. Sin duda. Entonces, todas esas leyes que antes eran hechas para perdurar por siglos, es parte de lo que hay que darse cuenta que hay nuevos paradigmas. Así como en lo electoral, en cada una de las cosas. Suponte, en este periodo legislativo hicimos la nueva ley de salud mental y derechos, ¿no? Vos veías la ley del psicópata y ya con el nombre te producía escalofrío, pero bueno, es la ley. ¿Y cuántos legisladores? Y yo siempre, bueno, una de mis referentes más importantes es el doctor José Pedro Cardoso, que aunque ya haga muchos años que no nos acompaña, para mí fue como presidente de mi partido y como legislador y como persona un referente fundamental. Y José Pedro decía, hace ya varias décadas en el Parlamento, en el siglo pasado, hay que modificar esto. Y lo diría en la época del 50, claro. No me acuerdo el año, pero 80 años debieron pasar para que votáramos una nueva ley que está hecha desde una óptica de derechos, ¿no? Y como eso, 1000 cosas con grandes deudas. El Código Penal no lo pudimos modificar. Y eso es lo que se lleva usted en el debe de alguna manera también del trabajo parlamentario. Sí. No me lo cuente todo ahora, permítame hacer una pausa y ya venimos, estamos dialogando con la senadora Mónica Xavier aquí en Encuentro Central. Seguimos aquí en Encuentro Central con la senadora Mónica Xavier. Antes de la pausa, Mónica, había quedado pendiente de algunos debes que usted, bueno, siente que quedaron allí a nivel parlamentario, qué es lo que se podría haber hecho y no se hizo. Una visión más bien personal, ¿no? Sin duda. Sin duda, pero yo te diría, el Código Penal es una nueva legislatura que deja ese tema pendiente. Ahí hay necesidad de mucho apoyo técnico, de mucho consenso, por supuesto. Y bueno, tiene que ser trabajado desde el inicio de la legislatura con toda la fuerza y en una cuestión muy sostenida en la que haya mucho compromiso y no un tema en que, bueno, si le vas a poner menos años, menos reproche penal a tal delito o a tal otro, voy a hacer un escándalo con eso. Porque nuestro Código Penal tiene muchas décadas, patrimonio de otras coyunturas, se habrá cambiado el mundo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos toqueteado todo el tiempo y se fue bastante lejos la posibilidad de que haya armonía y que los delitos, bueno, sin duda que los que tienen que ver con la propiedad están mucho más penalizados que los que tienen que ver con la persona. Pero además hay delitos nuevos, toda la cuestión del ambiente, toda la cuestión del ciberespacio, del crimen organizado. Todo eso ha tenido legislación que ha quedado como parches y bueno, requeriríamos. Hicimos un paso muy importante que fue el nuevo Código del Proceso Penal. Muy castigado mediáticamente, a mi juicio, por insuficiencias nuestras, ¿no? También en haber transmitido que una transformación tan radical de la forma de impartir justicia requiere de mucho ajuste, requiere de años de ajuste. Y bueno, impresentable que hayamos tenido ese tiroteo mediático. Ahora se conformó una comisión para ir viendo la aplicación y remitiendo al Parlamento aquellas modificaciones que queda en evidencia que deben ser realizadas, pero no aquellas de que porque me cambió a mí el rol, te critico a vos. O porque estamos en plena campaña electoral también. Estamos en plena campaña, que vivimos 5 años de campaña. Exacto, ¿no? Sí, que no es menor, Yo que tengo esos 4 periodos consecutivos de ejercicio en el Senado, te puedo decir que desde mi punto de vista, mi evaluación es que estos fueron los 5 años más complejos para profundizar, para tener calma. Todo era motivo de
Tironeo. Fuego de artificios. Uh-huh. Sí. Sí, y lo hemos vivido realmente y creo que la ciudadanía también ha tomado cuenta de ello. ¿Y qué pasó el 27 de octubre, desde el 27 de octubre al 24 de noviembre? ¿Qué cambió? La admirable alarma. Yo creo que efectivamente hubo allí una alarma con relación a todo lo que estaba en riesgo. Uno fue tildado de trabajar y agitar cucos o fantasmas, pero hay cosas que preocupan, que no han sido suficientemente aclaradas al conjunto de la ciudadanía. Y lo que hubo fue la demostración de un gran potencial que el Frente Amplio tiene y que no se expresó en todos estos años. Y sin duda, cuando hay situaciones de esta naturaleza, no está solo de un lado la responsabilidad, más allá de que creo que el Frente no ha tenido capacidad de adaptarse con su estructura a las nuevas demandas. A mí me tocó mucho trabajar en eso, pero no logré el 100% de lo que para mí era un vínculo razonable con las redes frente amplistas y un equilibrio entre quienes tenían militancia permanente en los comités de base, quienes tenían militancia esporádica y quienes encontraban otras formas de expresar su compromiso. La sociedad es cada vez más diversa y manteniendo los principios, lo que hay es que flexibilizar las posiciones, las posibilidades. Y no tiene un militante de las 24 horas que sentirse desplazado porque alguien viene cada tanto y hace su aporte. Hay que entender eso y hay que hacer sinergias. Y yo me siento orgullosa si dedico mi vida a compatibilizarlo entre lo que ha sido mi profesión, lo que ha sido mi vida en otros planos y la militancia. No echarle en cara a los otros porque no ponen todo el tiempo que pongo yo. Y eso es difícil de entender así. Entonces, siempre hemos tenido dificultades para compatibilizar, por ejemplo, la militancia en los ámbitos políticos y reconocer que políticos que desempeñan su tarea en ámbitos sociales tienen otro frente donde trabajar, ¿no? Pero son políticamente de repente tan frente amplistas como yo. Entonces, ahí hay siempre tensiones y el Frente tiene que darse cuenta de cuando supera el 1.000.000 de votos, no puede seguir con estructuras que son muy rígidas. Entonces, así como lo tiene el Frente, lo tenemos los integrantes de esa coalición que no hemos encontrado todavía formas de agarrar toda esa potencialidad. Y esa militancia que se sintió convocada a la defensa del proyecto, fue extraordinaria. Entonces, lo que yo no creo que haya que hacer es pedirle a esa militancia que esté todos los días. Hay que entender que hay múltiples círculos concéntricos de vínculos y que esa gente no necesitó que le dijeran funcionamos de tal día a tal hora. Esa gente encontró mecanismos que hoy tenemos de diversas redes y generó esa respuesta. Entonces, sin duda que yo creo que eso fue maravilloso y que muestra la potencialidad que tiene un partido político como el Frente Amplio, Coalición y Movimiento, que obtiene casi un 40% en la primera vuelta y que el que le sigue tiene 10 puntos de diferencia. El hecho de que se hayan conformado una coalición, sin duda electoral, aunque pretendidamente de gobierno, y por el bien del país, ojalá que tenga algún nivel de estabilidad, no es lo que dice la historia, ¿no? Esas coaliciones han estado siempre hasta mitad de periodo y acá hay que gobernar hasta el último día, del primero al último día. Sí, ha habido como dos experiencias al respecto, ¿no? Algunas que no han superado el tercer año y en algún caso como la de Volonté con Sanguinetti que culminó el periodo, pero era un solo partido también. Claro,
Eso también hay que tenerlo Acá son muy 5. en cuenta. Con ambiciones también lógicas a nivel político. Veremos cómo queda armado el futuro Consejo de Ministros, pero uno también imagina que quien esté ahí adentro estará como brindando más blindaje al presidente que quien está en la tarea parlamentaria. Sin duda, pero además fue una excepción el que el Frente Amplio tuviera una mayoría absoluta en 3 periodos consecutivos, ¿no? Y eso también fue motivo de una distorsión en donde la gente decía, no, pero entonces están imponiendo. No, en el Parlamento hay que discutir todo y mayoría siempre tiene que haber, que era lo que no lográbamos. Hablábamos, pero que sí que llegara la voz a la gente. Siempre tiene que haber mayoría. Son las mayorías las que determinan que una ley salga con tal contenido y no con otro. Claro, una cosa es tenerla por la propia cantidad de legisladores de una fuerza política, como el Frente Amplio, y otra cosa es construirla en cada caso, como va a haber que construirla. Claro. Pero, senadora, el 27 de octubre claramente la gente votó de otra manera, quizás también pensando justamente en el trabajo parlamentario. Es posible. Nosotros, aunque no hemos hecho un profundo análisis de lo que significó esos casi 200.000 votos que el Frente no retiene en octubre y que después logra vuelve en noviembre en casi la totalidad. Bueno, si fueron una señal para decir se requiere de más articulación, es un mensaje que ha estado basado en algo que no condice con la realidad, y es eso de que, se impusieron mayorías sin discusión. Para que la negociación exista, tiene que haber también buena fe. Y a mí nadie me explica por qué los proyectos se aprobaban en algunos casos por unanimidad en la Cámara de Senadores y sucumbían, fracasaban en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se supone que están los jefes de los partidos. Se supone que todos tenemos algún grado de disciplina, porque tampoco son tan, más allá de que el Frente tiene por sus propias definiciones la unidad de acción como una cuestión fundamental. También nos faltaron en algunas ocasiones algún voto, el 50 o el 49. Entonces, la negociación tiene que ir y venir entre todos, ¿no? Y no puede ser que yo veo si vos tenés los 50 y entonces prefiero no votar algo que serviría para demostrar que te faltó un voto. Y una segunda cosa, yo decía el Código Penal, pero un segundo tema que me preocupa enormemente de no haberlo podido hacer en esta legislatura es modificar y ayornar la ley de financiamiento y publicidad de los partidos políticos. Partiendo de la base de que la política no cotiza al alza, de que había habido mucho estímulo a que quienes se planteaban como gerenciadores buenos porque son empresarios, podían venir a hacerlo mucho mejor en la política que los políticos. Yo sigo reivindicando la política, y a los problemas de la democracia siempre tienen que ser arreglados con más democracia, ¿no? No es lo mismo gerenciar para el lucro que gerenciar para el bien público. Y allí me parece que perdimos una oportunidad, y es de esos ejemplos de votar por unanimidad en Senado y que no prosperar en diputados. Era, a mi juicio, la mejor y más fuerte señal que le podíamos dar a la gente. Porque yo insisto en que esto de que seamos una democracia plena no lo hacemos solo porque votemos cada 5 años, se hace todos los días y se hace con múltiples señales. Y la verdad es que uno siente el orgullo de tener esas imágenes en las cuales, en una noche en que era una enorme incertidumbre, la gente con calma, pero con expectativa,
esperar a los resultados. Y bueno, cuando veo una América Latina en las condiciones en que ha vuelto a estar, lamentablemente, pondera, ¿no?, lo que hemos podido construir entre todos y ser muy responsables en ese sentido. Me ha tocado cruzarme con usted en algún país de América del Sur, usted como observadora en alguna elección, y sabe perfectamente que una elección donde prácticamente hay un empate técnico, yo no sé si vuelve la luz, no sé si no se corta internet, no sé si no se empieza a escuchar el sobrevuelo de algún helicóptero y se escucha a la gente en la calle. Y sin embargo, acá yo conté las cuadras, había 18 cuadras entre 18 de Julio y Yaguarón y Boulevard Artigas y Charrúa, y cada uno permaneció en su lugar y no hubo absolutamente ningún inconveniente. Total. Eso hay que destacarlo. Yo, senadora, discúlpeme, sé que es una frase bastante común, me ha tocado hacerlo, es mi octava elección trabajando como periodista y siempre lo valoro y es como un homenaje que le hago a mis colegas en los móviles. Decir todo transcurre con total normalidad puede ser una frase usada, pero qué lindo que lo podamos decir. Ah, sí, claro, totalmente. Y por eso creo que algunas expresiones antes y a posteriori de la elección hay que ponerles un parate, porque pretenden cambiar el clima, pero el clima es el que da la gente, no expresiones de nostálgicos que pretenden distorsionar y transformar sus expresiones aisladas, acotadas, como que fueran el clima. Claro. Hubo una antes muy conocida que inclusive cayó pocas horas antes de la veda, y hubo una posterior donde el Frente Amplio además tomó acciones a nivel judicial. Sí, la bancada de senadores, que ya se reunió el lunes siguiente a la elección, tomó la resolución por unanimidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía a uno de los tantos videos que ha circulado y que amenaza desde el presidente de la República, al candidato Daniel Martínez y a los dirigentes y al Frente Amplio en general, porque, bueno, nosotros entendimos que no vale todo, hay que reivindicar el uso de las redes para los buenos usos, como siempre, las cosas pueden ser utilizadas de manera negativa, pero nadie puede decir que las redes no son buenas para muchas cosas. Entonces hicimos la denuncia ante Fiscalía, fuimos una representación, pero es unánime la decisión de la bancada de senadores para que sea la justicia la que determine qué corresponde. Para nosotros eso es inadmisible y no estamos dispuestos a mirar para el costado. Tampoco lo estuvimos el día de la veda, ¿no? ¿Por qué los 2 días de la veda? Porque cuando se amenaza la democracia uno no se puede escudar en que hay veda para decir que acá nadie puede venir a hacer propuestas de reacciones intolerantes. Permíteme hacer una pausa y luego hablamos de ese episodio y otros temas más vinculados a la reciente elección. Ya venimos. Estamos cerrando ya prácticamente este diálogo que venimos manteniendo con la senadora Mónica Xavier, hablando de la reciente elección. Hoy estamos a viernes, ocurrió el domingo, pero como usted bien dijo, hace 5 años de campaña electoral. Y ya ahora vienen las departamentales. Exactamente. Así que, municipales. Bueno, y ahí vamos. ¿Y qué ha parecido el rol de las encuestadoras? Bueno, yo creo que estuvieron más ajustadas que en anteriores elecciones. Pero a mí me sigue haciendo mucho ruido que determinen los números, comenten los números y a su vez haya contratos, ¿no?, de que sultanos trabajan en determinados lugares. Yo no sé, se ha discutido de si regularlos, no regularlos. A mí me parece que hay aspectos que no dan nitidez a un instrumento que yo uso. No me encomiendo a las encuestas, pero sin duda les doy un valor, ¿no? Porque
que son una herramienta más que hay que poder tener, no solo en los datos cuantitativos, sino también los estudios cualitativos. Pero a mí me parece que está muy distorsionado los múltiples usos que se hacen de las encuestas. Y preferiría poder discutir otros. Sí. Que los números fueran más eso, un instrumento para poder usar y no haya tanta interpretación y manejo e incidencia, ¿no? ¿Cree que hay una incidencia? El hecho de conocer con anticipación. Yo creo que sí. Uno de los temas que mencionaba una de las encuestadoras más conocidas es que el jueves comenzaron a percibir un incremento del Frente Amplio. Ya tenían la encuesta cerrada. El viernes comenzaron a ver una baja de la fórmula de la calle Pou Argimón y el crecimiento sostenido otra vez, pero esta vez de 2 puntos de Martínez Villar. Ahí ya estaban muy cerca del margen de error, pero estaban en la veda, además. Y se llega al domingo donde sí, se había achicado notoriamente la diferencia, no a tal punto de un empate técnico como prácticamente lo fue. ¿Es allí donde usted cree que puede haber una incidencia? Y sí, es indiscutible que tiene que existir. Pero además muchas veces se estudia eso de que cada vez la persona, el ciudadano, la ciudadana se deciden, que hay un porcentaje que se decide hasta dentro del propio momento del cuarto cuando va a votar. Entonces, no me parece que el estar comentando todo el tiempo pueda ayudar a que mejor elija a la persona, ¿no? ¿Y puede haber incidido ese video del cual hablábamos en el bloque anterior, el del senador Manini Ríos? Yo creo que en algo debe haber incidido. Ahora, el fenómeno del Frente Amplio y de la recuperación de esos votos, para mí lo logra la gente. Lo logra esa ola esperanza que uno lo veía en cualquier lugar a donde iba, a hacer el voto a voto, a hacer las entrevistas, a hacer las barriadas. Se encontraba con alguien que, le había llegado una convocatoria a través de lo que fuese, el grupo que fuese, y estaba ya enganchado para tener otra actitud, ¿no? Entonces, también nos tenemos que acostumbrar a lo que significa el balotaje, ¿no? Porque este sistema está hecho para que haya segunda vuelta. Entonces, no nos resulta tan claro decir, bueno, en la primera elegimos el Parlamento, por tanto, la lista que voy a votar es la de toda mi vida o la que lleva a tal o a cual legislador. Y lo segundo es otra elección completamente diferente, donde hay 2 proyectos y de repente tengo que votar un candidato que no fue nunca del partido que yo siempre acompañé, o sea, nos cambia mucho. Y un balotaje absolutamente exigente, ¿no? En otros países con 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, o llegando al 40 o 45%, o con mayorías, ya no hay segunda vuelta. Bueno, el nuestro es de los más exigentes del mundo. Claro, pero salvo esta elección, en realidad el Frente con balotaje no le fue mal. No, en la primera ganó en la primera vuelta, sí, y en las otras en la dos... segunda sí. Y en la tercera también. Claro, logró el triunfo. Yo creo que lo que habría que moderar serían las exigencias. La diferencia... Sí, yo creo que capaz que el balotaje no es bueno eliminarlo, no lo sé, necesitaría mucha reflexión, mucha evidencia, pero indiscutiblemente las exigencias, y no es que, porque ganamos las veces anteriores no lo planteamos, no, la Constitución no se toca todo el tiempo, y en realidad nosotros siempre fuimos críticos de esas exigencias, ¿no? Claro, te da una cierta estabilidad, te puede dar esas mayorías parlamentarias, pero se hace difícil y se hace largo, ¿no? Ahora el otro ciclo electoral también. Bueno, ¿qué vamos a hacer en definitiva? ¿Vamos a cruzar votos entre una colectividad y otra? ¿Vamos a separar realmente las nacionales de las subnacionales? Son todas discusiones que no son de verlas a la luz de cómo me fue, ¿no? Ni de interpretar que
porque te vas sí o te vas a, las discutís. No, es como cómo disponer de mejor forma el que la ciudadana y el ciudadano no tenga esa saturación. Bueno, nosotros empezábamos por reducir la cuestión publicitaria, porque lo que decíamos es tender al financiamiento lo más público que fuera posible, evitando el financiamiento privado. Si hubiera sido por el frente, esa era la lógica, pero negociamos, consensuamos para que el proyecto tuviera el más amplio respaldo, como lo tuvo en Senado por unanimidad. Y para reducir los costos de las campañas, lo que hay que tratar es de evitar que los egresos sean tan grandes, y entonces la publicidad la reducíamos. Y bueno, ya ahí también habíamos hecho grandes concesiones, y ni con todas esas concesiones hubo viabilidad para el proyecto. ¿Modera la autocrítica hacia la fuerza política el hecho de haber obtenido esta votación de ahora del 24 de noviembre? ¿Cómo queda parado el candidato Daniel Martínez? Bueno, yo creo que en esa autocrítica no solo hay que evaluar al candidato, hay que evaluar un montón de cosas. Son dos cosas, ¿no? Sí. Y los 5 años, ¿no? Frente a un contendiente que desde el 2 de marzo del 2015 se propuso ganar, el Frente creo que no logró hacer, y acá vamos todos, ¿no? No es que uno le endilgue a tal o a cual, una labor política como la que requería una acción tan vasta, ¿no? Porque el gran déficit que tenemos en la política es la pedagogía política, ¿no? Explicarle a la gente que si justamente hacemos la inclusión financiera es porque hay una serie de cosas que han cambiado y que hacen imprescindible que nosotros podamos tener trazabilidad de los dineros que van y vienen. Porque cuando vemos el crimen organizado no lo podemos ver solo en el episodio de repente de el ajuste de cuentas. Claro. Hay que ver que el mayor efecto del crimen organizado son los dineros, las ganancias que superan cualquier actividad lícita. Y que necesariamente tienen que ser blanqueadas. Claro. Entonces, vos le tenés que encontrar todo el intersticio en el cual eso, bueno, de alguna manera se licúa. Entonces, cuando decimos nuestra región, lamentablemente la América Latina, que ha tenido el indicador de mayor desigualdad en el mundo, ahora le suma el indicador de ser la región más violenta del planeta. Es una combinación explosiva, ¿no? Desigualdad y violencia debido justamente a un crimen organizado con sus múltiples facetas, ¿no? El narcotráfico, pero también el tráfico de armas o el tráfico de personas. Entonces, hay que pensar toda la legislación, todas las políticas públicas para los nuevos desafíos, ¿no? Y bueno, hay que desde la política hacer esa pedagogía por la cual, si uno está trabajando en tal sentido, la gente tiene que entender qué traduce esa acción legislativa o de política pública. Por eso me pareció importante comenzar hablando de la actividad legislativa. Sí. Porque hasta define una elección, como la del pasado 27 de octubre, y tiene una implicancia fundamental en lo que serán las futuras leyes. Sin ir más lejos, hay que empezar a discutir con un parlamento nuevo el presupuesto, claro, la ley madre. Claro. Y allí varias cosas, ¿no? Sé que tenemos pocos minutos, pero adelante. No quiero dejar de reivindicar lo que pudimos hacer en algún momento las mujeres políticas, reclamando que el presupuesto nacional tuviera la mayor mirada de género posible, porque no daba lo mismo, y el primer presupuesto que discutimos proponiéndonos expresar esto, bueno, la sorpresa de nuestros colegas varones, ¿no? Cuando decíamos, a ver, hemos elegido algunos de los que se denominan incisos, que son los presupuestos en cada área ministerial, poniéndole destinos presupuestales a las acciones en ganadería para las mujeres que tengan emprendimientos, en industria para industrias, para las pymes o las MIPYMES
que muchas mujeres están al frente de las mismas. En deporte, para que podamos mejorar la performance de mujeres. Y hoy tenemos muchas mujeres que están teniendo las posibilidades que no tuvieron otras para desarrollarse como deportistas de este país. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo todo eso permea en los dineros, y cuando no da lo mismo que uno asigne una cápita, o sea, el dinero que se le asigna por tramo etario a una mujer que a un varón, porque si agarra a la mujer en época de fertilidad va a ser más costosa que un varón en ese mismo rango etario, bueno, es cuando se da cuenta que los presupuestos no son neutros. Los presupuestos impactan de una manera diferenciada, y si nosotros queremos ser equitativos y ser justos, tenemos que cruzar los presupuestos con todas esas variables. Y bueno, sin duda que hubo cosas que tuvimos que hacer en periodos anteriores y que nuestros gobiernos fueron incorporando estas miradas a alivianar, digamos, esa tarea que las mujeres teníamos para colocar esto, que es sin duda una mirada que hay que poder tener. Hemos quedado muy por el camino en incluir un lenguaje que sea más accesible y no hablar solo genéricamente como el género masculino, ¿no? Y hay convenciones que hacen referencia a los niños y a las niñas, ¿no? Pero bueno, las resistencias en ese sentido han sido muchas. Sí, ahí estamos hablando de un cambio cultural importante, Sí, que está en proceso, de eso no cabe ninguna duda, sí. porque las nuevas generaciones Y también que vienen hay que empujando. ir con mucho consenso, ¿no? Sí. Para no generar la resistencia al cambio. Me quedó pendiente de la pregunta anterior, ¿cómo ve usted el posicionamiento de Daniel Martínez después de esta elección? Bueno, yo creo que va a depender un poco también de lo que él mismo proponga, ¿no? Creo que fue muy valiente el que todos los compañeros y compañeras que protagonizaron esta transformación de liderazgos dentro del frente lo hicieran, porque partir de la base de que hubo siempre tres grandes pilares, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, que en algún momento tuvieron largamente la mayor incidencia dentro de los liderazgos políticos y venían muy despegados los que venían de cualquier otra colectividad, muy despegados atrás. Bueno, nos dio una fortaleza indiscutible, pero también una resistencia a encarar la renovación de liderazgos. Uruguay tiene un problema con lo generacional, siempre hay que estar con mucha juventud acumulada para ser considerado, en particular en la política. Aunque es un hecho que se repite en las izquierdas en América Latina, el tema del recambio, más allá de nuestro país. Ha empezado estos tiempos ha tenido más protagonismo los líderes que los proyectos en sí. Y bueno, yo sigo pensando que los proyectos tienen que ser más importantes aún que los liderazgos, que son necesarios, que son muy buenos para llevar adelante esos proyectos, pero que hay que poder tener mayor horizontalidad, mayor diversificación de liderazgos. Y bueno, a mí me parece que fueron muchos y lo hicieron muy bien. Y la interna del Frente Amplio me parece que fue una interna en donde quedaron claros los énfasis, las trayectorias, las diferentes formas de llevar adelante esos liderazgos, y se hizo en unidad. Nada de lo que protagonizó el Frente Amplio en este tiempo, ni llegar al consenso en su programa, ni promover estos nuevos liderazgos, significaron rupturas o cosas por el estilo. Entonces, Daniel, como Carolina, como Mario o como Andrade, tienen un cúmulo para el conjunto de la fuerza política a volcar, que me parece muy, muy importante, ¿no? Y hay que continuar con esa transformación en donde nadie descarta a nadie, pero tenemos que poder convivir los grandes líderes, los nuevos líderes, y promover
gente aún más joven que hace experiencia y que lo que hay que hacer es darle los espacios. Senadora, muchas gracias por acompañarnos No, hoy. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias a ti. Bueno, muy bien. Nosotros nos vamos. Los invitamos como siempre el próximo viernes a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Recordándoles además que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como siempre. Que pasen ustedes muy bien.